Estimados y respetados aprendices del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es para mí un honor hacer parte de este proceso y ser la líder de su tecnología. Saludo en este momento a los aprendices que se encuentran vinculados, a Olga, a Junior, a Sharon y a Rafael, las demás personas que se vayan vinculando. Bueno, para mí, el día de hoy les tengo un tema muy, muy importante que sé que lo van a disfrutar porque es un tema de lleno a su tecnólogo y por ello agradezco estar muy atentos durante todo el proceso de explicación. Si tienen preguntas, por favor me las hacen saber. El día de hoy tenemos la explicación de estas dos evidencias, evidencia documento en Word de presentación de oferta de servicios y evidencia simulación. Ambas evidencias, las cuales tienen, de acuerdo al cronograma, la fecha de entrega 30 de junio del 2024. Para el desarrollo adecuado de estas evidencias deben tener muy claro que el tema a abordar lo hemos tratado en sesiones anteriores, no es un tema nuevo, es un tema de investigación. Y, sin embargo, yo les voy a aportar hoy información que no está en el material de formación. Bien, entonces hoy vamos a ver la importancia de conocer o de indagar o de analizar aquellos factores que del contexto necesito saber para poder definir el mejor medio de transporte de acuerdo a qué, al tipo de mercancía y a los tiempos de entrega con los cuales concerté con el cliente. Bienvenidos todos a esta sesión. Frase de reflexión. La frase de reflexión el día de hoy es, con esfuerzo y perseverancia podrá usted alcanzar tus metas. Mm, yo creo que yo de muchas maneras les he dado a entender que si ustedes realmente desean lograr alcanzar el título de tecnólogo en gestión integral del transporte en el SENA, usted debe esforzarse. No debe esperar a que del cielo le llegue la evidencia o de una página de internet o sin escuchar la grabación, usted tenga la información ya como yo la quiero. No, usted tiene que esforzarse, como todo en la vida. Nada es fácil. Todo requiere un esfuerzo. Lo fácil, así como llega, se va. Entonces hay que perseverar, hay que dedicar tiempo a su proceso formativo, hay que saber organizar y priorizar sus evidencias, sus actividades cotidianas, tienen que hacerlo de modo que puedan ustedes lograr hacer todo, lo personal, lo laboral y lo correspondiente a su tecnología. ¿Bien? De esta manera ustedes van a poder lograr esa meta de titularse. Es la única manera. O madrugar, si es que usted está trabajando, o madrugar o trasnochar, o el fin de semana tendrá que dejar de hacer actividades sociales para poder cumplir. Evitar dejar las evidencias para el final, es lo que hemos notado. Bastante ya hemos hablado del tema, pero en este momento ya en el proceso en el que ustedes van de la fase ejecución, ya es hora de no dejar para última hora las evidencias, porque no tenemos tiempo de estudiar el material, porque el fin de semana el tiempo es de ustedes, no del instructor. El instructor no atiende el fin de semana. Ustedes deben tener en cuenta que si el tiempo de ustedes es las noches y las madrugadas y los fines de semana, deben preguntar entre semana. Y antes de preguntar, hay que escuchar las grabaciones. En las grabaciones ustedes pueden notar que se explica de manera exhaustiva, ejemplificada y se aclaran dudas de los participantes de todas las evidencias. Bien, entonces, si usted está haciendo las evidencias, los invito a que siempre, sí o sí, escuche la grabación, la pause, la retroceda si hay necesidad y siga tal cual el orden en que se ha explicado la evidencia para poder desarrollarla de manera fácil, de manera clara y comprender adecuadamente la temática. No es hacer evidencias por hacer o por entregar, porque ese no es el objetivo del SENA. El objetivo es formarlo. Y para formarlo necesita usted tener el conocimiento, es decir, la teoría clara. Con esa teoría clara, básica, usted podrá desarrollar las evidencias para poder describir esa práctica de lo teórico. ¿Bien? Bueno, mis estimados aprendices, al grano como el dermatólogo. ¿Dónde vamos nosotros en el proceso formativo? El cronograma en el que vamos de nuestra etapa lectiva. Nos encontramos en la fase de proyecto
Ejecución. En esta fase estamos en la competencia de seleccionar, de coordinar el transporte según rutas y medios, que es la competencia que abordaremos en la sesión de hoy. Esta competencia se va a lograr al desarrollar las dos evidencias que vamos a explicar el día de hoy, que es la evidencia de documento en Word, de presentación de oferta de servicios, y la evidencia simulación. ¿Bien? Entonces, esto es lo que abordaremos el día de hoy, estas dos evidencias de este resultado de aprendizaje para cumplir esta competencia. Evidencias que a partir de hoy y las que explicaré la siguiente semana van a ser entregadas hasta máximo el 30 de junio. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Bien. No, profe, todo claro. Ok, Olga, ¿tienes alguna pregunta? Rafael, Sharon, no sé si alguien más me confirma. Todo claro. No, no, señora. Perfecto. Bueno, entonces No, vamos señora, a... todo claro. Mil gracias. Bueno, iniciamos con la primera evidencia y es la de documento en Word de presentación de oferta de servicios. Como lo vimos en la agenda del día, la evidencia, al igual que la siguiente, pueden desarrollarla de manera individual o grupal. Bien, tienen ustedes esa opción. Cuando yo sugiero o propongo evidencias de manera grupal es porque la evidencia no es tan corta, es una evidencia que requiere trabajo y por eso se da la opción de que la realicen grupalmente. Esta opción particularmente es, de desarrollo de evidencias también permite que usted pueda conocer otros criterios de otros aprendices más en este tipo de evidencias que les voy a explicar, porque hay cosas que a veces se nos pasan, se nos olvidan, no tenemos en cuenta, pero otra persona sí lo tiene en cuenta y ahonda un poco más en mi aprendizaje. Me conviene, digámoslo así, hablándolo, porque me permite ver lo que yo no veo y lo que otros sí ven. Bueno, en esta evidencia está explicada en la guía de aprendizaje en la que nos encontramos, guía 4. No les voy a decir dónde está la guía porque ustedes ya lo saben, hemos siempre indicado dónde está la guía y sobre esa misma guía hemos explicado las evidencias anteriores. Bien, entonces estamos bajo la misma guía, como ustedes lo ven, guía 4. Bien, entonces es la misma guía en la que vamos, solo que la página en la que se va a explicar estas evidencias son las que continúan. Bien, entonces es la misma guía, bajo la misma entrega en los enlaces correspondientes en Sayuna. Bueno, empecemos con la explicación de la evidencia. La evidencia dice así: documento en Word, presentación de oferta de servicios. Es una evidencia investigativa, es una evidencia donde usted debe tener muy claro que es una evidencia de análisis para poder responder a un caso de estudio. Es una evidencia bajo un caso de estudio. No van a desarrollar esta evidencia ni la que voy a explicar a continuación de simulación sobre una empresa de ustedes, sobre la que les gustaría realizar la evidencia, no. Es una evidencia que van ustedes a desarrollar y trabajar sobre el caso de estudio que estamos aquí definiéndoles y proponiéndoles, que es el de la empresa Limpiecitos S.A. Solo sobre esa empresa vamos a trabajar las dos evidencias. ¿Bien? Entonces, esta evidencia dice así: van a desarrollar una propuesta o presentación de oferta de servicios. Cuando ustedes les dicen presentar una oferta de servicios, como ustedes ya vieron, oferta y demanda. Ofrecer. Ustedes son los dueños de la empresa de transporte, en este caso, y van ustedes a ofrecer su servicio de transporte a un cliente, que el cliente de ustedes es la empresa Limpiecitos S.A. ¿Bien? Es una opción la oferta de servicios es una opción, es una herramienta, donde usted como empresa va a dar a conocer la capacidad que tiene usted administrativamente para responder a sus clientes, operativamente o de capacidad instalada que cuenta la empresa para poder atender a la demanda del cliente. Además, en este documento se refleja el músculo financiero, es decir, la empresa con cuánto cuenta. No quiere decir que yo voy a pasarles los estados financieros en la oferta de servicios. No, lo que quiere decir es que yo cuento con tanta flota para poder atender sus necesidades, con tanto personal, pues ahí va mostrando financieramente cómo está. Y la calidad de la prestación de los servicios. Bien, la calidad de la prestación de los servicios en una oferta de servicios la puedo mostrar indicando
si yo tengo sellos de calidad, si no los tengo, pues los reviews o las referencias comerciales de otras entidades a las cuales yo les he prestado el servicio de transporte en este caso. Bien, el caso de estudio dice así, muy atentos a él. La firma Limpiecitos S.A., empresa de productos de aseo y belleza personal, requiere transportar los siguientes productos. Olga, te agradezco por favor seguir leyendo. ¿Me escuchas? ¿Nos colaboras, por favor? Sí, señor. El caso de estudio empresa Limpiecitos S.A., la firma Limpiecitos S.A., empresa de productos de aseo y belleza personal, requiere transportar los siguientes productos. 15.000 máquinas de afeitar, 50 litros de loción tópica para prevenir la caída del cabello, 20 galones de etanol. Es que no alcanzo a ver. Sí, estás bien. Espera un segundo, a ver si aquí se me ve más claro. Ya. De etanol, 4 cilindros de oxígeno de 20 libras, 20 litros de zumo de limón y 8 bultos de bicarbonato de sodio. Deben ser trasladados desde la zona franca del municipio de Zipaquirá, que está a 2.650 metros sobre el nivel del mar, con temperatura de 12 grados centígrados, a donde llegaron a granel, hasta la ciudad de Barranquilla, que se encuentra a nivel del mar y con una temperatura de 32 grados centígrados. Investigue y construya una propuesta que muestre la forma en que distribuirá la mercancía, los modos de transporte y capacidades de los mismos y el embalaje que deberá proporcionar. Puede utilizar transportes multimodales si así lo estima conveniente. Consigne en forma pormenorizada los costos que asumirá por los seguros para lograr la entrega sin riesgos y en el menor tiempo posible. Perfecto. Gracias, Olga, por tu Sí, aporte. señor. Lo que acabamos de ver es la información que nos da el ejercicio de la empresa. Nos está dando una información y es que nos está dando las cantidades y los tipos de mercancía que la empresa Limpiecitos S.A. le está a usted indicando que se debe transportar. Recuerde que aquí estamos hablando que una empresa nos va a contratar a nosotros como empresa de transporte para transportar esta cantidad de mercancía y este tipo de mercancía. Nos está indicando el lugar de origen donde se encuentra la mercancía donde deberá ser entregada. Bien, nos dice que está en la zona franca del municipio de Zipaquirá, es decir, desde este lugar está donde la debo recoger y que deberá ser llevada hacia o destino Barranquilla. Bien, con unas indicaciones de temperatura porque necesitamos también tener en cuenta que hay unas condiciones de transporte que debo cumplir para que la naturaleza, las condiciones físico-químicas de los productos que voy a transportar se conserven de origen a destino. ¿Listo? Entonces, eso entendiendo el caso. Primero entiendo el caso, luego miro qué me están preguntando. ¿Qué me están preguntando o qué debo desarrollar para esta evidencia? Dice que va a investigar, buscar en internet, buscar en libros, consultar fuentes fidedignas. Bien. Y con base a ello va a construir una propuesta que muestre la forma en que se va a distribuir toda esta mercancía. No es que estamos diciendo que elija una. Toda la mercancía debe ser transportada de ese origen, Zipaquirá, al destino Barranquilla. Por ello, usted va entonces a tener en cuenta que para esa propuesta, primero usted debe analizar cuál modo de transporte, ustedes ya saben cuáles son los medios y cuáles son los modos de transporte, y cuál va a ser la capacidad que debe tener cada modo y medio de transporte y el embalaje que debe cumplir para ser transportado en ese modo o en ese medio de transporte, o en esos modos o medios de transporte. ¿Bien? Ok, esto ya es claro hasta acá. Nos está dando otra indicación el ejercicio. Dice que para que usted pueda utilizar transportes multimodales, es decir, no solamente si usted desea escoger carretero o aéreo, ¿no? Usted puede escoger también multimodalmente el traslado de la mercancía, lo puede hacer.
Si es así, si usted realmente esto lo estima conveniente, lo puede hacer, está abierto el ejercicio para que lo elija. Consigna en forma pormenorizada y detallada, es lo que quiere decir, es el sinónimo. Los costos que asumirá por los seguros para lograr la entrega sin riesgos en el menor tiempo posible. Bueno, aquí hay algo para dejar claro. Cuando uno pasa una propuesta como empresa a un cliente, uno como empresa no le dice, yo voy a gastar en seguros tanto, entonces ese es el costo que yo voy a asumir. No, usted no le especifica a la empresa los costos que debe asumir para prestarle el servicio. Usted lo que le dice es cuánto le vale el servicio y que ese servicio incluye todos los costos, ¿bien? Costo del seguro de la mercancía para que la mercancía llegue o esté salvada o cubierta de cualquier tipo de riesgo que durante el traslado se pueda dar. Los costos de transporte, todos los costos internos que usted tenga para poder realizar o ejecutar su servicio, pues todos los va a tener que tener en cuenta para poder generar ese valor final que le va a cobrar al cliente. Bien, entonces eso para que lo tengan presente. Usted puede pasar que ese valor para poder transportar toda esa mercancía es de 10 millones de pesos. Es un ejemplo. Entonces usted debe decir, este costo incluye los costos de seguro de mercancías, es decir, esta mercancía va a estar asegurada de origen a destino. Bien. Segundo, costos administrativos, costos operativos, etcétera. Ese es el costo neto a pagar, incluido IVA o antes de IVA, etcétera. Bien, entonces tener muy en cuenta esto, pues al cliente no se le debe dar esta información. Esta información sí la vamos a tener que calcular para la evidencia de simulación, que más adelante les voy a explicar. Entonces, para concluir, en esta evidencia ustedes les están solicitando que usted como empresa XYZ puede llamarse empresa XYZ, empresa Transportamos Colombia, Transportes S.A., etcétera. Aquí entonces lo que usted va a preguntarse, perdón, es cómo va a transportar cada una de esas mercancías teniendo en cuenta la naturaleza de la carga o la mercancía, qué condiciones físico-químicas tiene esa carga. No es lo mismo transportar flores a transportar, por ejemplo, un líquido inflamable, no es lo mismo. Ya hemos visto esto en la fase anterior. Tengan en cuenta esta información que expliqué en la fase anterior para desarrollar esta evidencia. Los costos, incluyendo los costos de transporte, el costo de los peajes, el costo de la gasolina, todos los costos, ¿bien? Riesgos, todos los riesgos. Deben también identificar los riesgos, pero eso no se lo van a decir al cliente, ¿bien? Eso lo van a tener ustedes en cuenta para asignar el precio. Ya vamos a ver más adelante lo que deben entregar. Y el tiempo de entrega al cliente. Aquí no nos está diciendo que deben entregarlo en 2 días o que deben entregarlo en un día, pero sí nos está diciendo algo clave. Tenga en cuenta que debe ser entregada esta mercancía en el menor tiempo posible. Es decir, cuando ustedes les dicen esto, hasta es peor. ¿Por qué? Porque yo como empresa le envié la solicitud de cotización, que básicamente lo que ustedes van a hacer es una cotización del servicio que van a prestar. Yo como empresa puedo solicitarle a 3 empresas transportistas que me coticen cuánto me costaría y yo escojo la mejor opción. Entonces, si yo tengo 3 cotizaciones y a mí la cotización A me da mejores beneficios del cuidado de la carga, me la trae en el menor tiempo posible, es decir, si de las 2 empresas anteriores me la traían en 3 días, ella me la trae en 2 días, pues es otro plus o otra opción que me gustaría, o otro beneficio que yo tendría al elegir esa empresa. También podría entonces tener en cuenta criterios adicionales que yo tenga para poder elegir qué proveedor elijo o cuál es la mejor opción para mí como empresa. Bien, entonces esa es la evidencia que van a desarrollar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos quedaron plop o es claro realmente? Rafael, Junior, Olga, Sharon. ¿Vamos bien? Buenas noches nuevamente. ¿Hola? Una pregunta. ¿Preguntas?
En ese transporte, pues me imagino que se puede manejar también lo que es las pólizas, ¿sí, verdad? ¿La póliza o el seguro? Pues seguro Estamos hablando. se puede manejar la póliza de la mercancía. Bueno, el seguro también puede ser lo mismo, si no estoy Es confundido. el mismo. Es el Ah, mismo. Seguro y póliza de mercancía. Entonces, eso se llaman costos que asumirá por los seguros, que se refiere exactamente al seguro de la mercancía. Bien, por si se la roban, algún efecto, algún aspecto del riesgo que se materialice y obviamente la mercancía se pueda perder, que esté asegurada. Bien, ¿tienes más preguntas? listo, ya eres. Gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, les voy a hacer un refresh en este momento de lo que hemos visto para que tengan presente al momento de saber qué mercancía, qué tipo de mercancía, qué tipo de modo y medio de transporte es el mejor para elegirlo, cómo definir cuál es el tiempo. Les voy a dar una herramienta para elegir el tiempo que se tarda de acuerdo al tipo de transporte en transportar la mercancía. Bien, entonces también eso se lo voy a dar a continuación. Lo que voy a explicar a continuación aplica tanto para la evidencia documento de Word como para la evidencia simulación. Lo que voy a explicar a continuación, esta Profe, qué pena. información, este material. Perdóname, Charo, un minuto, por favor. En este momento les voy a explicar esa Bueno, teoría, ¿bien? Pero esta teoría ya se las he explicado en fase de planeación. Solo voy a hacer un recorderis. Bien, ahora sí, Charo, ¿cuál es tu inquietud? qué pena, profe, es que estoy trabajando y estaba en una llamada. Lo que le puede comprender es que en la simulación o sí, en el caso que usted puso anteriormente, lo que hay que hacer es como una cotización, ¿sí? Van a hacer una cotización que se llama oferta de servicio. Van a ofrecer sus servicios o a cotizarle a una empresa, que es a la empresa Limpiecitos S.A., el costo del transporte de toda esta mercancía del municipio de Zipaquirá a la ciudad de Barranquilla. Teniendo en cuenta todo lo que está acá, es lo que deben tener en cuenta. Los costos de los seguros, todos los aspectos de definir cuáles son los riesgos que acarrea transportar esa mercancía de ese punto de origen a ese punto de destino, qué medio o modo de transporte van a elegir, en cuánto tiempo van a llevar la mercancía, porque esa información la necesitan ustedes plasmar en la oferta. Ustedes necesitan en la oferta decir, ya les voy a mostrar un ejemplo de oferta, ustedes necesitan en esa oferta plasmar en cuánto tiempo se comprometen con el cliente en entregar esa mercancía sana y salva, bien, sin ningún tipo de alteración, ni del empaque, ni, es decir, completamente como se recibió, se entrega la mercancía. Eso es claro, la carga debe estar en perfectas condiciones al momento de la entrega al cliente. ¿Es claro? Sí, Sí, profe, qué profe. pena con usted. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, ustedes dirán sobre cuál es el estándar o cuál es la estructura, el contenido de una propuesta o una cotización o una oferta de servicio de transporte. ¿Cómo debería yo guiarme? ¿Cuál sería el primer ítem que yo incluir en mi propuesta? ¿Cuál será el segundo? Bueno, esto les muestro a continuación. Ustedes deben tener en cuenta que una propuesta entra por los ojos. No solamente van a revisar el precio, sino también que sea llamativa. Usted no va a entregar una hoja densa de texto y hasta con ortografía errada, problemas de ortografía. Esto era antes, digámoslo así, cuando de pronto no teníamos mucha habilidad con el tema del manejo de software o por ejemplo, de aplicaciones que nos permitan mostrar la información de manera más creativa, más agradable, digamos, a la vista. También tener en cuenta que la información no debe ser ambigua, es decir, yo no voy a decir una cosa, pero se interpreta de otra manera. Debe ser corta, concisa. Muy importante. Hay muchas opciones en Internet de manera gratuita que ustedes pueden seguir para poder tener en cuenta el contenido de una propuesta de servicios logísticos o de transporte. ¿Bien? Esta es una, entre otras
muchas que ustedes van a encontrar. Voy a mostrarles acá esta propuesta que ya se las voy a compartir aquí en el grupo. Esa es la página que les voy a mostrar a continuación. Bueno, aquí ustedes pueden crear la propuesta. Esta es básicamente la proforma. Describen la empresa. Bien, todo es simulado. La empresa que ustedes van a crear, pues es una empresa de ustedes, es una empresa propia, donde usted va a simular que esa empresa existe y que esa empresa le va a prestar servicios a la empresa ¿cuál? Limpiecitos S.A. ¿Bien? Ok, entonces aquí haría usted una breve descripción de la empresa. ¿Por qué nosotros? Entonces aquí da como una proforma de cómo debería yo plantear este tópico. Es nombre de la empresa, tiene tantos años de experiencia, entonces es lo que da a entender la credibilidad que tiene la empresa en el mercado para que la empresa Limpiecitos S.A. tenga en cuenta que no es una empresa nueva, que no es una empresa que no tiene experiencia y que pueden tener confianza en la empresa. Bien, clientes importantes pueden ustedes incluir todo es obviamente un ejemplo, es por el ejercicio básicamente que se va a hacer. Cuando ustedes ya la hagan en su espacio real, en su campo real, pues lo van a hacer obviamente con datos reales. Aquí no, obviamente, pero el objetivo es que usted conozca cómo funciona, cómo se estructura una propuesta. Bien, ¿qué lo hace? ¿Con qué clientes han trabajado? ¿A quiénes les han prestado los servicios? Pueden poner algunos como ejemplo. Tarifas y presupuesto. Bueno, esto es lo más importante que se solicita. Obviamente todo el resto es importante, pero esto es importante de acuerdo a lo que el caso de estudio pide. Bien, aquí ustedes deben relacionar los costos o la tarifa que ustedes van a ofrecerle al cliente. Bien, es una propuesta de oferta de servicios y pues todo muy bonito de la empresa, de lo que digamos, el conocimiento de la empresa, a quienes les ha prestado servicios, pero como dicen, al grano, ¿cuánto me cuesta? Y aquí es donde en este espacio de la propuesta lo voy a relacionar. ¿Cuánto me cuesta el servicio? Entonces, ustedes acá describirían los costos de la prestación del servicio como tal. El costo del transporte de origen a destino es tanto. Este costo incluye esto. Es decir, incluye los costos de, por ejemplo, el seguro de la mercancía, incluye los costos de documentación, etcétera. Bien, todos los costos. Este costo que ustedes vayan a relacionar acá es el costo que es el neto a pagar por el cliente. Ustedes pueden describir también ese costo, ese valor, si es antes de IVA, si es después de IVA, los modos de pago también lo pueden describir. Bien. Siguientes pasos. Entonces, acá lo que se dice es, si acepta esta propuesta, el siguiente paso sería discutir los detalles y obtener los comentarios. Valora la comunicación abierta, es decir, que usted le valora que se encuentren físicamente para explicar o para aclarar preguntas que hubieran lugar al leer la propuesta. Dar esa opción de continuar o de negociar o de renegociar, ¿por qué no? Bien. Algunos términos de prestación del servicio, de pronto ustedes podrían incluir ahí la información que necesitan para poder prestar el servicio también. Es importante que no solamente me digan que sí, sino también digamos, los requisitos que usted como empresa necesita para poder prestar un buen servicio. Bien, ¿qué información de entrada necesita para ello? Entonces, eso es lo que usted relacionaría en los términos de prestación del servicio. Finalmente, firman. Entonces, escriben ustedes aquí, no es que me hagan una firma y yo no sepa quién me hizo esta tarea o esta evidencia en este caso. Aquí, sí, por áreas del ejercicio necesito saber quiénes desarrollaron la evidencia. Si la evidencia la hizo solo una persona, pues solamente iría el nombre de un aprendiz, pero si la hacen grupal, pues iría el nombre de todos los aprendices. Eso es lo que en conjunto se haría para la entrega de esta evidencia. ¿Bien? Ahora bien, voy a explicar la temática. No, bueno, acá hay algo que como les estaba diciendo y les estaba mostrando. En la parte donde están las tarifas de prestación del servicio, no olviden que aquí el valor que van a incluir es el valor incluido la utilidad, porque no estamos como empresa trabajando a pérdida, ni como dicen, trabajando para preparar pan para vender pan, no. Estamos
trabajando porque es una empresa con ánimo de lucro y se necesita la utilidad para poder operar y para poder tener la empresa de manera sólida en el tiempo. Bien, entonces eso lo deben tener en cuenta. Aquí no son los costos, lo que me cuesta prestar el servicio, sino el costo más la utilidad. Bien, ese es el valor final que ustedes incluirían acá. ¿Hay alguna inquietud hasta acá, por favor? No, profe, todo claro. Ok, ¿las niñas cómo van? Ellas se fueron. Solo está ¿Sí? Jonathan, Rafael y mi persona. Ay, ay, ay. Bueno, perfecto. Bueno, escucharán la grabación. Como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, en la plataforma les incluí un libro, un ebook que ustedes pueden acceder de manera gratuita y es el libro de empaque y embalaje de la Universidad Militar. Esta información es básica para recordar los aspectos de acuerdo al tipo de mercancía que yo debo tener en cuenta para definir cuál es el empaque y el embalaje. No solamente me va la información de ello, sino también de los riesgos que debo tener en cuenta que se pueden presentar al momento de tener en cuenta cómo es el proceso o qué tipo de medio y modo de transporte debo elegir. Bien, entonces ya le voy a mostrar este libro para que lo tengan muy presente como material de estudio. Bueno, entonces vamos a explicar la temática para estas dos evidencias, iniciando con qué es el seguro de mercancías. Como vemos, la propuesta, a veces nosotros como empresa nos clavamos el cuchillo, ¿no? Como dicen, se dice coloquialmente, porque subcosteamos para poder ofrecer esa cotización, subcosteamos. ¿Y qué es subcostear? Cuando yo paso una propuesta, pero se me olvidó calcular el seguro de la mercancía. Se me olvidó calcular el costo de los peajes. Se me olvidó. Ese olvido lo asume usted. Cuando usted ya pasa la propuesta, lo asume usted. Usted no puede llegar a decir cuando ya la propuesta ha sido aprobada por el cliente, ay, qué pena, es que a mí se me olvidó. Eso deja mucho que desear como empresa. Bien, entonces, eso lo deben tener muy presente. Bueno, ¿qué es el seguro entonces de mercancías? Es una póliza, como lo decía el compañero, que cubre que la mercancía, ya sea transportada por el medio elegido, marítimo, terrestre, aéreo, ferro, etcétera. Si hay alguna eventualidad, cubra el valor de la mercancía. Es decir, eventualidades como que se la roben, como que sufra un daño. Bien, ese seguro es especial para cubrir esos aspectos. Bien. ¿Cómo se obtiene o se calcula este seguro? El costo del seguro de mercancía se calcula en función de varios factores, como cuáles. El valor de la mercancía que se va a asegurar. Cuando usted va a una aseguradora, a usted le van a preguntar, ¿qué mercancía es? ¿Cuánta mercancía es? ¿Cuánto vale esa mercancía? Como ustedes ven en el ejercicio no nos dice, la mercancía vale tanto. Usted va a tener que simular de acuerdo, digamos, no inventarlo, ¿no? Usted podría realmente saber cuánto cuesta en el mercado cada producto y multiplicar por la cantidad y saber cuánto vale la mercancía. Entonces, por eso es una evidencia investigativa, porque usted tiene que investigar el costo unitario, el costo comercial unitario, por ejemplo. Aquí estamos viendo. Máquina de afeitar. Tome una como referencia. Una máquina de afeitar en el mercado puede estar en cuánto, para no decir como los huevos, ¿no? Como un político cuando le preguntaron cuánto vale un huevo y no sabía. ¿Cuánto vale una máquina de afeitar hoy día en el mercado? Dime. 5.000 o 6.000 pesos, depende de la calidad. Dependiendo de la calidad. Hagamos de cuenta que no estamos fancy, sino que estamos así como en la mitad. Por ahí 3.000 pesos. Bueno, hagamos de cuenta que 3.000 pesos la unidad. Bueno, 3.000 por 15.000. ¿Cuánto da 3.000 por 15.000? Los chicos. ¿Cuánto da 3.000 por 5.000? ¿Por 5.000 o por 15.000, profe?
15.000. Gracias por corregir. 45. ¿Cuánto da? 45.000 si no estoy 45 mal. millones. Bueno, ya volvieron las niñas aquí, ¿no? Perfecto. Ay, Dios, 45. cosas, está lloviendo y el internet está como malo. Ok, bueno, entonces de esa manera van a ustedes a calcular el costo de la demás mercancía. Buscan el valor del galón, por ejemplo, de etanol en el mercado y lo multiplica por las unidades que deben transportar y esos valores los van acumulando, van sacando la lista de los costos y al final suman en total y van a obtener el valor total de la mercancía. Porque ese valor es necesario para poder saber cuánto va a salir el seguro de la mercancía. ¿Cuál es el modo de transporte que voy a elegir? Por el peso. Entonces también tendrían que hacer ciertas simulaciones o suposiciones para poder definir. Bueno, ahora, el costo del seguro de la mercancía, como les estaba diciendo, se calcula en función de varios factores. El costo o el valor total de la mercancía a asegurar, ya les dije cómo lo pueden obtener. El tipo de mercancía, como les digo, no es lo mismo transportar flores, no es el ejemplo, pero ténganlo presente, a transportar balas de oxígeno, no es lo mismo. Bien. La ruta, no es lo mismo transportar mercancía de Bogotá a La Guajira a transportar mercancía de Zipaquirá a Barranquilla. Estamos viendo que en el ejemplo hasta la temperatura nos están dando sobre el nivel del mar, nos está indicando también que lo deben tener presente. Nos está diciendo también que debe tener en cuenta para poder calcular ese seguro el modo de transporte. Bien. Estamos en un país que desafortunadamente en algunas partes tenemos problemas de orden público. No es lo mismo transportar en zonas calientes o zonas rojas, mercancía, transportarla en rutas seguras, ¿bien? Entonces eso también genera que el seguro suba, el seguro de la mercancía suba. El tipo de cobertura seleccionada. ¿Cuál es el tipo de cobertura? Eso se definiría y el historial de siniestralidad del contratante. Importantísimo. Lo mismo que cuando usted asegura un carro. Si el carro tiene, por ejemplo, depende hasta del color, si es blanco, si es negro, si es rojo, es más costoso el seguro que uno que no sea de esos colores, porque llama la atención y son más susceptibles a mayor siniestralidad. Pues también el contratante tiene un historial de siniestralidad y esto le da un puntaje y por ello también podría subir o bajar el valor del seguro. Las aseguradoras no pierden. Bien, entonces eso en cuanto a el costo del seguro. También ustedes pueden consultar en la página de las aseguradoras para cotizar cuánto costaría un seguro y tenerlo como referencia para poder ustedes hacer su propuesta. Entonces aquí les dejo el de aseguradora solidaria. Todas las aseguradoras tienen información al respecto en sus páginas web. Entonces este es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta que deben investigar. ¿Y dónde lo deben hacer? Les estoy mostrando. Bueno, esto es otra herramienta que les doy para desarrollar estas dos evidencias y es esta herramienta de C-Rates. Les voy a dar aquí, les voy a compartir aquí esta herramienta a su WhatsApp. Bueno, mire, esta herramienta de manera gratuita les suministra de acuerdo al tipo de transporte, si es por mar, carretero, por tren o por aire, les está diciendo que del puerto de origen al puerto de destino, en este caso, que es literalmente lo que deben hacer, ustedes esta herramienta les va a permitir a ustedes o les va a suministrar la información de que para llegar la mercancía hasta aquí, yo la elegí aquí por carretero, pero usted puede elegir el medio que usted ha analizado, que es el más conveniente, o puede elegir que va a ir de Bogotá a, por ejemplo, no sé, Bucaramanga, por carretero y de Bucaramanga a Barranquilla va a ir aéreo. Es un ejemplo. Usted es el que sabe, el que analiza, el que define.
Aquí entonces digamos que va a ser un transporte único, va a ser carretero. Entonces, para ejemplo de ustedes, acá nos está dando la información en millas y en kilómetros de cuánto se debe recorrer de Zipaquirá a Barranquilla. Nos está diciendo cuánto tiempo va a tardar ese recorrido, 19 horas, ¿bien? Y a una velocidad de 40 kilómetros por hora, ¿bien? En promedio. Esa información también se la suministro, sé que les va a ser de gran utilidad. Digamos que a mí no me gusta usar esta herramienta, hay muchas otras herramientas que ustedes pueden usar, que ya les había mostrado en fase de planeación, y es Waze o Google Maps. También les da la información del tiempo, de los kilómetros, etc. Ok. Bueno, sigamos. Esta información es nueva para ustedes, entonces estén muy atentos. Optimizar la ruta de transporte. Para yo llevar una mercancía de un punto de origen a un punto de destino, yo debo mirar todas las opciones y elegir la mejor. Esto se llama optimizarlo. Previo a yo comprometerme con un cliente, debo lograr que la ruta que yo elija sea la más conveniente, la más conveniente. Y eso se llama optimización de la ruta de transporte. Por ello es fundamental identificar los aspectos necesarios para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos a la hora de planificar la ruta de transporte. Ustedes aquí lo que van a hacer para la evidencia es planificar la ruta de transporte ideal para llevar la mercancía bajo los términos que me están indicando en el menor tiempo posible. ¿Bien? Su equivocada planificación puede ocasionar contratiempos hasta la pérdida del cliente. ¿Bien? Y que también esos contratiempos me generan un incumplimiento con el tiempo o los acuerdos comerciales pactados inicialmente o previamente con el cliente. Entonces, esto es un compromiso grande. Cuando ustedes estén en la empresa, se van a acordar de mí de lo que les estoy diciendo. Saca canas si yo realmente no hago una buena planificación. Darle la cara al cliente es terrible, es bien complicado. Y la credibilidad de la empresa también se ve perjudicada. Eviten esto, planifiquen muy bien. Para poder planificar muy bien, tengan en cuenta lo siguiente. Seleccionar la ruta conveniente y el tipo de transporte. Es fundamental en la optimización de los recursos y tiempos establecer la ruta correcta, pues de esta manera se podrá escoger el modo de transporte que más le conviene a usted como compañía para transportar la mercancía de origen a destino, de acuerdo al tipo de mercancía. Tenga en cuenta también la plaza de origen y destino. Representan el lugar de partida, punto de origen que yo recoger la mercancía, al punto de llevada o llegada de mercancía, a dónde la debo dirigir, a dónde la debo llevar, destino. Se debe recordar que las plataformas logísticas y los diferentes puertos permiten los transbordos de cargas, facilitando las entregas planeadas previamente en las rutas. Bien. Siguiente tip importante para planificar la ruta. Tipo de carga. Es determinada por la naturaleza de la misma, la naturaleza de la carga. No es lo mismo transportar un líquido a transportar un sólido, y también dependiendo de las características del mismo, inflamable, no inflamable, delicado, frágil, etc. Y representada por su peso, fragilidad, volumen, vida útil. De acuerdo con estas características, variarán los tiempos de carga y descarga, los costos en el envío de un cargamento comercial. Todo depende. Por eso les estamos dando varios tipos de producto, para que analicen que depende del tipo de producto, la forma como usted lo va a llevar, es decir, el modo medio de transporte, los costos varían de acuerdo al tipo de producto y cómo es que usted se va a comprometer para lograrlo. ¿Qué va a hacer? Que eso es lo que van a hacer en la siguiente evidencia. Estrategias de distribución. Otro ítem importante al momento de planificar su ruta de transporte. Es de suma importancia establecer qué estrategia usted va a emplear para distribuir determinada carga. Si se envía en un viaje directo o si el medio de transporte debe realizar transbordos. Como les decía, usted va a enviar la mercancía directamente con un solo medio o va a usar varias opciones de medios de transporte. Si es más económico, va a ser más rápido. De pronto, en un tramo que no se puede dar el modo de transporte, por ejemplo, férreo es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el modo que va a elegir para acortar distancias, para lograr
el objetivo, y es que llegue en el menor tiempo, preservando la mercancía y teniendo en cuenta los costos. Estos factores determinan el tiempo estimado que debe transcurrir la mercancía para que llegue al destino final. Entre más paradas realice ese medio de transporte, mayor será el tiempo y el riesgo de retrasos en las entregas. Tener muy en cuenta esto. Cuando yo estoy, por ejemplo, en el modo carretero, hago el proceso de carga de la mercancía. Esa mercancía llega al punto B, que no es el punto final, un punto intermedio. La descargo, la vuelvo y la cargo al otro medio de transporte. Estos tiempos y movimientos son tiempos de pérdida o de recorrido, ¿bien? Son tiempos que se van sumando. Entonces, eso es muy, muy importante tener presente. Otro ítem, plazo de entrega. Refleja el tiempo máximo con el que cuenta la transportadora para lograr llevar esa mercancía al punto final. Yo creo que de todos los ítems que les he dicho, por importancia, deben tener siempre en cuenta el plazo que se comprometió con el cliente. Periodos de repetición. Las expediciones no siempre son periódicas, estas pueden tener flujos de envíos semanales, quincenales o el tiempo que se establezca. No es conveniente alterar las secuencias a menos que sea necesario. Bien, entonces eso también depende. Determinación de horarios de carga y descarga. Es de suma importancia llevar un estricto orden de los horarios en este tipo de actividades, pues se puede presentar muchos inconvenientes como retrasos en los envíos, cambios repentinos en el sitio de carga o de descarga, distribuidores que les es imposible descargar en el punto de destino, algunos, por ejemplo, de acuerdo a la jornada de trabajo, de acuerdo a los horarios de los puertos. Es decir, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en la realidad para poder lograr que los tiempos se cumplan. Y mucha información que hay que tener clara. Trayecto. Los tramos son determinados por los costos relacionados con el envío de mercancías, por lo tanto se debe analizar el modo de transporte, el número de transbordos, el territorio de destino y el riesgo que representa el proyecto, en este caso, si lo van a exportar, pero en este caso es un transporte local. El transporte en general, así sea local o internacional, genera un riesgo, como les dije, un riesgo de orden público. Si, por ejemplo, hay un riesgo por fenómeno natural, una lluvia, un huracán, etcétera, esto puede afectar también la carga. Bien. Otra cosa que, por ejemplo, no se había tenido en cuenta, el COVID también es otro riesgo, que no se concibió nunca como riesgo en ninguna empresa, pero que paró el transporte y afectó grandemente este punto de la economía, bien, la logística. Estimación del tiempo de tránsito es el tiempo que se requiere en la realización total de un embarque. El estudio de los costos relacionados con los tiempos se soportan básicamente en la suma total de estos últimos. Manutención y almacenaje en terminales, bien. Comprobación de la entrega, finalmente en el lugar destino debe confirmarse la entrega total de la carga. Siempre se debe verificar que lo que estoy recibiendo, si hay transbordos, pues estoy recibiendo esto, que realmente todo lo que estoy recibiendo sea lo que se esté embarcando y posteriormente lo que se esté entregando. Bien, no puede haber pérdida en el transporte de mercancía, ni parcial ni total. Entonces, es importante tener en cuenta para el transporte de mercancías la información de cuánta cantidad se está transportando, qué peso tiene, cuál es su volumen, qué condiciones higiénico-sanitarias tienen los vehículos para cargar esa mercancía. La empresa transportadora es responsable de asegurar que el vehículo se encuentre en condiciones higiénico-sanitarias para su transporte. Procedimientos de limpieza, aseo, desinfección de los vehículos. Es importante que esos registros no se llenen por llenar, sino que realmente se haya ejecutado ese proceso de sanitización. Condiciones en las que se debe presentar un vehículo para el cargue. Pesaje vacío del vehículo en la báscula para ingresar a la planta. Haber realizado la prueba de funcionamiento de la unidad de frío al vehículo. Hay algunos productos que vi que son de frío, entonces obviamente el transporte es diferente, es de cadena de frío. Orden de carga de la transportadora indicando temperatura a programar, recibo de lavado del vehículo. Esos son aspectos que deben tener en cuenta para analizar. Este es el ebook o el libro que les dejé en plataforma. Como les había comentado en plataforma, les subí este libro. Esto no está
estandarizado para la tecnología, pero se los cargué como material de estudio. Cuando usted ingresa en Sayuna, ingresan a la evidencia, van a ver el libro, empaque y embalaje. Lo van a ver aquí dando clic, simplemente los va a llevar al archivo. Lo pueden descargar. Aquí también lo tienen adjunto en PDF, lo pueden descargar. ¿Bien? Entonces esa es la información que les voy a explicar a continuación de este libro. Este libro nos está indicando ¿qué? Nos está indicando aspectos técnicos para elegir el empaque y el embalaje. Ustedes van a tener en cuenta que de acuerdo al tipo de mercancía, pues la mercancía va a llegar ya empaquetada. El mismo cliente me la está dando empaquetada, pero no embalada. Yo tengo que saber que si lo voy a transportar por X medio de transporte, pues el embalaje va a ser de tal manera y eso depende del que yo escoja. Entonces, de acuerdo al material que voy a transportar, pues va el tipo de empaque y de embalaje. Entonces, eso es lo que el libro les va a suministrar. ¿Qué ventajas tiene ese empaque y embalaje y qué desventajas tiene? Puede ser que yo quiera lo que me salga más económico, pero si lo más económico me va a dañar la carga, va a ser un problema después. Lo que va a ser barato posiblemente va a ser caro. Riesgos detectados de la mercancía. También en el material de estudio de ese libro les estamos suministrando qué riesgos se pueden presentar de acuerdo a algunos tipos de mercancías. Entonces, por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, que no es el caso, pero es un ejemplo, se pueden presentar golpes, mayugaduras, exposición al frío o al calor, cambios de temperatura, etcétera. Bien, entonces deben mirar los productos que están en el caso de estudio y si no están acá todos, pues tendrán que investigar. Eso lo dejo como información fundamental para el desarrollo de esta evidencia. Esto es a modo de recorderis. Ustedes ya vieron al inicio de la tecnología que es un modo y que es un medio de transporte, que los modos son terrestre, carretero o transporte de carretera, y dentro de él, pues tenemos varios, como por ejemplo los medios de tractomula, camión, furgoneta, volqueta, etcétera. Esto en cuanto al modo terrestre. Bueno, acá están los ejemplos de algunos de ellos. Ahora, transporte medio férreo o ferroviario. Miren ustedes las opciones que tenemos: góndolas, tolvas, trailers, granelera, etcétera. Aéreo, medio aéreo, como por ejemplo avión, helicóptero, dron, avioneta, etcétera. Ahí están las dimensiones. Ustedes esto ya lo tenían de la clase que tuvimos al inicio de la tecnología. Deben tener en cuenta también las dimensiones del embalaje para poder saber si se puede transportar por un modo o por otro modo, ¿bien? De acuerdo al peso que se acepta, de acuerdo al tipo de transporte. Hay transportes en los que yo no puedo usar por peso o por dimensión. Eso lo deben tener en cuenta. Transporte marítimo, como por ejemplo los buques, los barcos, las lanchas, los ferries, entre otros, de manera fluvial. Deben tener en cuenta las medidas de los contenedores de acuerdo a las dimensiones de la carga. Tipos de barcos de carga, esto ya lo habíamos visto anteriormente, solo es para que recuerden que esto ya lo habíamos visto y esta información ustedes ya la tienen. Ok. Fluvial, transporte a través de ríos, lacustre a través de lagos y marítimo a través del mar. Esto es una claridad, recordándoles básicamente. Bueno, esto es otro aspecto a tener presente. ¿Qué aspectos o factores deben tener ustedes en cuenta para elegir el mejor o el adecuado medio de transporte? Entre otros, analice la accesibilidad, las rutas de acceso, orden público a la zona donde se debe entregar la mercancía. Puede que yo quiera llevarla por una ruta, pero en esa ruta hasta ahí llega la carretera y no puedo hacerlo más por el modo terrestre, sino me toca hacer uso de otro. Hay que analizar muy bien eso. ¿Qué distancia debo recorrer? El tiempo en que debe entregarse la mercancía. ¿Cuál es la característica de esa mercancía? Temperatura, humedad, delicado, explosivo, inflamable, etc. Cantidad de mercancía a transportar. Dimensiones, su volumen. Presupuesto definido para la distribución de la mercancía, etc. ¿Bien?
Bueno, esto ya lo sabían. Les había mostrado también esa tabla, las ventajas y desventajas por cada uno de los modos y medios de transporte. Esto ya lo sabían ustedes. Análisis y comparación de los modos de transporte, de las variables que ven acá versus los modos de transporte existentes. ¿Cuáles son los más, digamos, los que tienen mejores calificaciones de acuerdo al tipo de producto que se va a transportar? Entonces, si es alto, medio, moderado, si es rápido, bien. También analizamos aquí el costo. Por ejemplo, como ustedes ven, el costo del transporte aéreo es mayor, bien, pero es más rápida la entrega, pero depende del producto. ¿Listo? Ustedes tienen que tener, esta tabla es fundamental para esta evidencia, ojalá le tomen foto o recuerden, si ya tienen esto en las evidencias que les explicaba anteriormente, esta información ya la había suministrado, pero sería bueno que también la tengan a la mano. ¿Bien? ¿Hay Sí, alguna inquietud hasta acá? a todas las ya están en el grupo Gracias. yo. Lo demás, todo claro. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces aquí recordando, como la evidencia nos dice que usted puede usar no solamente los anteriores modos, sino también puede usar multimodal. Recordemos entonces que esta es otra opción, usted puede escoger esta opción de multimodal o de intermodal, también lo pueden escoger. Entonces, de acuerdo a lo que nos está indicando, usted tiene todas las opciones abiertas para elegir lo más conveniente para usted. Listo. Eso es todo con respecto a la evidencia de simulación. Esta evidencia debe ser entregada de acuerdo a los parámetros indicados. Ya les voy a recordar acá lo que nos está suministrando el instrumento de evaluación sobre el cual vamos a calificar esta evidencia. Nos indica que el primer criterio para la entrega es que elabore una presentación de oferta de servicios donde da cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema planteada. La situación problema desarrollada se enmarca en la profesión que espera desempeñar el aprendiz al finalizar el proceso formativo, tal cual. Esta evidencia es fundamental. Se puede desempeñar básicamente haciendo esto todo el tiempo en una empresa. En la prestación de oferta de servicios recopila el trabajo realizado con los parámetros establecidos. La presentación cumple con la estructura definida para la entrega, encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. En el desarrollo de la presentación de oferta de servicios es clara la postura del autor frente a la problemática. Pues aquí lo que estamos haciendo es básicamente una propuesta. No vamos a plantear un problema porque ya la empresa nos está dando la solicitud, que sería el problema, y nosotros satisfacer esa inquietud o ese problema mediante nuestros servicios. Usa adecuadamente los conectores para dar cohesión y coherencia léxica al texto, así como los signos de puntuación, interrogación, admiración y acentuación, así como las técnicas para la producción de textos. Sigue los lineamientos para la entrega indicados por mí el día de hoy y que se entreguen en los tiempos establecidos. Esa es la evidencia, chicos, tengan muy presente las fechas, que es hasta el 30 de junio esta evidencia, junto con la que explicaré a continuación. De esta evidencia, ¿alguno de ustedes tienen alguna inquietud? No, señora, profe. Ok, bueno, aquí voy a hacer una claridad. Si usted desarrolló la evidencia anterior de manera grupal, esta la tendrá que hacer grupal, porque son evidencias iguales. Es decir, no es que se entrega lo mismo en las dos, sino que una necesita de la otra. Es como si hiciéramos la evidencia en dos partes, parte 1 y parte 2, ¿bien? Solo que la llamamos dos evidencias diferentes. Dime. Como complementaria, profe. Sí, exactamente. Son evidencias complementarias, ¿bien? Entonces, gracias, Jonel. Entonces, esta evidencia es una evidencia que requiere mayor trabajo. No estoy diciendo que la otra simplemente es una evidencia de 2 hojas, porque para hacer esas 2 hojas necesitan analizar todo lo que les acabo de decir anteriormente. Esta evidencia van a ser lo siguiente. Bien, le voy a pedir el favor a un caballero que me lea la introducción de esta evidencia, estos 3 primeros párrafos. ¿Quién me podría colaborar? ¿Rafael está? Para que no sea Junior. Sí, mi profe está aquí, lee. Rafael, ¿me colaborarías, por favor?
Buenas noches. ¿Cuál párrafo? Gracias. Los 3 primeros. Te voy a pedir el favor que te detengas en el primero, pero en los siguientes sí puedes seguir. Los 3 primeros te agradezco, por favor. Bueno, con base en la oferta presentada anteriormente y la cual fue aceptada, desarrolle el proceso y verifique al final del mismo el estado de la gestión del transporte de la mercancía. Hasta ahí, Rafael. Un momento, una pausa. Muy bien. Miren, nos están diciendo que nos aceptaron la propuesta, nos aceptaron la cotización. O sea, en ese momento como empresa no estaría feliz porque pasó, ¿verdad? Me eligieron. Pero esto es un compromiso que inicia ahí, desde que me aceptan la propuesta. Es decir, desde aquí ya empezamos a decir, bueno, ahora cómo vamos a hacer para prestar ese servicio. Obviamente siempre como empresa tenemos que tenerla clara cómo es que vamos a prestar el servicio, pero aquí ya hay un primer compromiso. Bien, con respecto a lo que ya ofertamos. Continúa, por favor, Rafael, gracias. Bueno, continúo. La simulación es la imitación de una operación o actividad del mundo real, en donde se pueden evaluar resultados que emanan de combinar la variedad de los actores de una cadena logística, siendo un modelo ideal para la enseñanza y aprendizaje. Entonces, perdóname, Rafael. Sí, perdóname un minutico ahí. Simular. Lo que nos está diciendo la evidencia es que vamos a simular. No todos los datos nos los dan y no por eso vamos a decir, no puedo hacer la evidencia. Lo que no tenga yo, o que el caso de estudio anterior me haya suministrado, o lo que aquí vamos a suministrarles, no tenga yo la información, lo voy a tener que imitar, lo voy a tener que simular, porque el ejercicio sí o sí se debe desarrollar. ¿Bien? Ok. Por eso es que a todos nos va a dar un dato diferente. No es que alguien vaya a llegar a decirle a otro compañero, ay, páseme su tarea y entonces yo le cambio el colorcito y le hago tal cosa. No, porque tenemos obviamente filtros donde nosotros verificamos que las... ¿Perdón? Donde podemos ver que las evidencias no sean duales, que no sean iguales. Perfecto, ahora sí. Continúa, por favor, Rafael, con el tercer párrafo. Te agradezco. Bueno, el proyecto formativo es una herramienta que involucra a los aprendices en la solución de problemas o aplicación de una idea. Le permite trabajar de manera autónoma e interdisciplinaria para construir su propio aprendizaje, relacionando con su competencia de formación y culmina en resultados reales generados por ellos mismos. El proyecto de este programa se denomina simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. Perfecto, gracias Rafael, hasta ahí. Muy bien. No sé si ustedes recuerdan cuando iniciamos la tecnología en inducción y esta información que están viendo acá la tienen ustedes en Sayuna, en información del programa, el proyecto formativo sobre el cual gira esta tecnología. Y aquí lo que nos está diciendo es que nuestro proyecto formativo de nuestra tecnología involucra que usted haga un proyecto durante toda la etapa lectiva donde usted va a simular escenarios, simular cosas que pasan de acuerdo a un escenario simulado o imitado, para que sobre ese escenario simulado usted analice, tome decisiones y gestione integralmente el transporte. Bien, entonces ese proyecto, les voy a mostrar acá de manera más grandecita. Ese proyecto ustedes lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro proyecto de nuestra tecnología? Ese es el proyecto de la tecnología gestión integral del transporte. Lo tienen ustedes y se los envié en inducción. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando ese párrafo de la evidencia? Quiere decir que todo lo que hagamos en la tecnología va a girar en torno a este proyecto formativo. Y el nombre de nuestro proyecto es Simulación de Escenarios para la Gestión Integral del Transporte. En esta evidencia vamos a simular el escenario
basado en el caso de estudio, vamos a simular para poder conocer cómo gestionamos integralmente el transporte. Yo creo que la evidencia que ustedes van a realizar, sin más preámbulos y demás, es el foco de su proyecto, de su etapa lectiva. Es el foco, ¿bien? Lo que van a hacer ustedes en esta evidencia. Por eso les indiqué que esta sesión era fundamental para su etapa lectiva, ¿bien? Ok, entonces, eso es lo que hace referencia a este párrafo, a nuestro proyecto formativo, al nombre de nuestro proyecto formativo, la tecnología en gestión integral del transporte. ¿Qué nos está solicitando esta evidencia? Ahora sí, nos dice, usted aprendiz, ha sido designado por Dedocracia como supervisor de una empresa de transporte de carga y paqueteo. Bien, ese es el rol que usted va a asumir para desarrollar esta evidencia. Es el rol. Usted va a hacer este rol. Basado en este rol, usted va a tomar decisiones, usted va a desarrollar esta evidencia. Por este motivo, la empresa Limpiecitos S.A., empresa mi cliente, yo soy la empresa transportista y mi cliente es Limpiecitos S.A., ha aceptado la oferta presentada para el transporte de sus mercancías variadas, que son diferentes, que se relacionan en la actividad anterior. Esta evidencia es complementaria a la anterior, por eso no vamos a volver a decir el caso porque ya se ha explicado y lo tienen en la otra evidencia. Para lo cual le solicitan que aclare la propuesta en donde describa la gestión integral del transporte que cumplirá y consigne el paso a paso que deberá realizar para lograr la entrega en menor tiempo posible y con los menores costos posibles. El producto, su manipulación, debe tener en cuenta la manipulación de ese producto, ¿bien? Los transbordos que usted eligió que va a realizar y el manejo de personal que se necesita interactuar durante todo el proceso del transporte. Para ello, entonces, va a elaborar un documento que demuestre el proceso de esta simulación y en un documento que va a ser en Excel. Presente este resumen de su decisión tomada y expórtelo en PDF, es decir, cambie este documento de Excel a PDF. Me lo pueden hacer en Word, me lo pueden hacer en PDF, me lo pueden hacer en Excel, no hay necesidad de que lo exporten o lo guarden en PDF, no hay necesidad. Bueno, entonces en conclusión, el objetivo de esta evidencia es que el aprendiz defina en un documento, ya sea en Excel, en PDF o en Word, el cómo o qué actividades debe llevar a cabo para garantizar o qué actividades debe desarrollar para gestionar el proceso de traslado de la mercancía del punto de origen al punto de destino. Cumpliendo con lo pactado con el cliente en la propuesta presentada en la evidencia anterior. Bien, entonces, claridad en cuanto a los roles para el desarrollo de esta evidencia, es decir, usted debe tener en cuenta estos roles para desarrollar esta evidencia. Primero, mi cliente. ¿Quién es mi cliente? ¿Empresa qué? ¿Quién es mi cliente? Limpiecitos estás. Exacto. Bien, ahí le puse un logo. ¿Quién es el supervisor de empresa de carga y paqueteo? ¿Quién es el supervisor? Nosotros los aprendices. Exactamente. Ustedes van a hacer o van a asumir el cargo de supervisor de la empresa de carga y paqueteo XYZ que contrató a la empresa Limpiecitos S.A. Bien, nosotros somos contratistas en este momento de la empresa Limpiecitos S.A. Porque esta empresa no tiene en un proceso, no tiene el personal, no tiene la experiencia para transportar mercancía. Ellos solo producen. Entonces tercerizan eso a una empresa que sepa o que tenga el conocimiento y tenga toda la infraestructura para poder transportar mercancía. Por eso nos está asignando a nosotros que nos eligieron para poder hacerlo. Y aquí metí un tercero que obviamente hace parte del caso, pero simplemente le puse un nombre para que ustedes tengan claros los roles. El destinatario de la mercancía. En el caso nunca se dice cuál es el destinatario, qué tipo de empresa es. No, simplemente dicen que esa mercancía se debe llevar de un origen a un destino, pero el destino no se sabe a qué empresa es. Aquí le puse la clínica Angelus. De acuerdo a los insumos que vi, puede ser comprado por una clínica. Puede ser otra entidad, un colegio, etcétera. Pero lo puse aquí, por ejemplo, este ejemplo. Destinatario de mercancía, cliente de la empresa Limpiecitos. Es decir,
este es un cliente de Limpiecitos, Limpiecitos S.A. Y yo soy el contratista de Limpiecitos. Eso es, para que lo tengan en cuenta, los roles que nosotros estamos manejando para el desarrollo de este caso de estudio. ¿Es claro lo que acabo de decirles? ¿Hay alguna inquietud? Sí, profe, es claro. Las chicas, Sharon, Olga, no sé quién más Olga esté. dice que tiene problemas con el internet, profe. En el grupo nos escribió, que por eso no se ha podido conectar. Ok, ¿hay alguna dama presente? Sí, profe, quedó claro. Ah, ok, perfecto. Gracias, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice? ¿Qué es lo que van a entregar? De lo que acaba de decir, tengan en cuenta que esto es el contenido que deben dar ustedes, que deben tener claro que ese documento final debe tener. Primero, van a describir el paso a paso, cómo hará usted, como qué, cuál es el rol de ustedes aquí en esta evidencia, cómo van a pensar, como qué rol. ¿Cómo qué rol? Transportadora, ¿no? Como los dueños de la empresa. Transportadora. Ay, ay, ay. Supervisor de la empresa. Supervisor de la empresa. Sobre este rol como supervisor de la empresa, usted va a analizar o va a entregar lo siguiente. Entonces, van a describir paso a paso cómo hará seguimiento y control usted como supervisor de la empresa para hacer la gestión del transporte de esa mercancía. Ese es el rol suyo como aprendiz. Usted es el supervisor de este proceso que se va a hacer para esta empresa, de ese traslado de esa mercancía de origen a destino. Usted lo va a supervisar. Qué gran responsabilidad tienen ustedes, chicos, con esta evidencia. Y por eso es la gestión. Ustedes van a gestionar ese proceso, que todo se dé perfectamente en el tiempo pactado. ¿Complicado? ¿Difícil? Sí va a ser, pero muy bien que se haga un ambiente simulado de cómo es que qué es lo que debo hacer si me tocara hacer esa actividad en una empresa. Entonces, Limpiecitos S.A., usted está comprometiéndose como proveedor o como contratista de Limpiecitos S.A. para que Limpiecito le cumpla a la clínica o le cumpla al colegio con esa entrega en el tiempo concertado. ¿Bien? Entonces, para ello, usted debe analizar dos fases. Debe analizar aspectos antes del despacho de la mercancía que debe analizar y durante el despacho o traslado de la mercancía también debe tener en cuenta cómo va a hacer ese seguimiento y ese control. No les voy a decir obviamente esto porque ustedes lo van a tener que hacer, pero debe tener en cuenta cómo va a preparar esa mercancía, qué es lo primero que va a hacer para poder enviar esa mercancía, luego qué sigue, luego qué pasos va a seguir usted paso a pasito para poder entregar esa mercancía al cliente final en el tiempo pactado. ¿Bien? Puede anexar fotos de los trayectos, puede anexar fotos de mercancía, si lo desean. Pueden hacer tablas, pueden hacer lo que ustedes necesiten o les gusta mostrar la información. Lo importante es que sea clara. Esta es la primera parte de la entrega. Segunda parte de la entrega. Van a hacer, por eso decía que un documento en Excel, lo pueden hacer en Excel, luego lo pegan en Word, si lo van a entregar todo en Word. Y es que van a realizar una tabla y una gráfica, o varias tablas y gráficas, donde describan los costos que se incurren para la prestación del servicio de transporte de esa mercancía. Ya vimos los costos que se dan, obviamente el costo de transportar la mercancía de manera terrestre. A mí como empresa, yo tengo que tener costeado que para transportar una mercancía A de un punto de origen a un punto de destino me cuesta tanto. Ese es el sistema de costos. Para ello, pues debo analizar los fletes, el consumo de gasolina, la mano de obra, bien, el conductor, si tengo un ayudante, pues también el salario de ellos, etcétera. Varios costos debo tener en cuenta para decir que el costo del transporte terrestre de ese origen a ese destino, en este caso, de Zipaquirá a Barranquilla es de tanto, bien, para esa mercancía. Lo mismo si yo elegí aéreo, una parte terrestre, otra parte aérea, o
lo que ustedes hayan elegido, pues tendrán que calcular el costo. El embalaje que le tuve que hacer a la mercancía tiene un costo. El seguro de la mercancía terrestre es un seguro, aéreo es otro seguro, pues todo esto va a sumar. Ya saben ustedes cómo lo van a calcular. Y de esa manera obtienen el total del costo que me sale a mí vender ese servicio. Que obviamente este costo lo van a tener en cuenta para poder agregar en la propuesta, pero no es que le vayan a poner los 8.125.000, es un ejemplo lo que están viendo acá, no es para que me entreguen obviamente esto, sino que es un ejemplo para que vean que ese es el costo que me sale a mí como empresa, pero para poderlo ofrecer, pues obviamente tienen que agregar la utilidad que les decía anteriormente. Entonces, usted, de acuerdo a ello, va a hacer, entonces, una gráfica donde muestre esta información, usted determina qué información va a mostrar a través de gráfica. Entonces, tengan en cuenta que se debe hacer una simulación del valor total de la mercancía, como ya les dije, cómo lo pueden calcular, para poder costear el valor total de la mercancía, el valor total del seguro de la mercancía. Y el costo del seguro depende del tipo de mercancía, de las características de la mercancía y del valor de la mercancía comercialmente hablando. Finalmente, concluyen las conclusiones de los aprendices frente al desarrollo de esta evidencia, y eso es todo lo que ustedes deben realizar en cuanto a estas dos evidencias. Se va a calificar teniendo en cuenta que demuestre en su producto, o sea, en la entrega como tal, el proceso que usted realizó para gestionar ese transporte de origen a destino. Que sea coherente, que tenga buena calidad la presentación de la información sea de calidad, no es copiar y pegar de internet, que sea adecuadamente escrita, ortográficamente hablando y gramaticalmente hablando. Y eso es todo, estimados aprendices, con respecto a estas dos evidencias. ¿Inquietudes tienen? No, profe, todo claro. Las niñas, ¿qué opinan? ¿Hay alguna inquietud? No, no, señora, pues yo en mi persona hasta el momento no. Ok. Patricia, Rafael, Wilman, ¿tienen alguna inquietud? Buenas noches. No, señora profe, buenas noches. Todo Profe, claro. y como yo me conecté tarde, Organizando. yo le presté casi atención a la clase, entonces voy a esperar que suba la grabación para poder escucharla, analizarla y cualquier cosa le pregunto a mi compañero Junior. Exacto, a mí, perfecto. Cualquier inquietud me cuentan. Es una evidencia muy importante para su tecnología, como les dije, y espero que realmente haya sido clara la información, que le saquen el mejor provecho a esta evidencia, a estas evidencias. Y bueno, quedo atenta a la entrega. Recuerden ustedes que ya estamos cumpliendo la entrega en 4 días de las 6 evidencias de la guía 4, las 6 primeras evidencias de la guía 4, se vencen el 8 de junio sábado, la evidencia juego de lotería, documento en Excel, elaboración de videos sobre métodos estadísticos, propuesta de marketing, relacionar columnas sobre políticas de la organización y elaboración de cartillas sobre soluciones demandadas de los clientes. Esas 6 evidencias que acabé de mencionarles vencen en 4 días. A partir del siguiente día ya empezamos a citar a plan de mejoramiento. No se les olvide, esta es la mecánica de aquí para al final que terminamos, siempre se va a manejar de la misma manera. Quedo atenta a cualquier inquietud, estimados aprendices. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Un abracito para todos. Que descansen. Amén, profe, hasta mañana, gracias. Gracias, feliz noche.